en estos ejes, ¿no? Desde las políticas públicas para sectores más vulnerados, pasando por las políticas vinculadas a géneros y diversidad, salud sexual reproductiva, y terminábamos con el eje memoria, verdad y justicia, describiendo un poco cómo están mirando al Estado argentino en relación a este tema. Y nos vamos a quedar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque hoy hubo una conferencia de prensa en la provincia del Chaco sobre la masacre de Napalpí. Que se está tramitando, esta causa se está tramitando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y está en línea el doctor Julio García, abogado querellante en esta causa, para contarnos un poco de las novedades en esta causa justamente. Julio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Hola Alicia, buenas tardes a la audiencia. Gracias. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Gracias. Gracias por atendernos. Bueno, ¿qué novedades hay en esta causa? Bueno, un poco para refrescar la memoria de la audiencia, la masacre de Napalpí es una causa que ha transcurrido desde el año 2004 al año 2023 en tribunales ordinarios de Argentina, teniendo sentencia negativa de primera instancia, una sentencia favorable de segunda instancia y un rechazo final en la estructura interna del Poder Judicial en noviembre del 2023, lo que nos lleva al mes de mayo de este año a presentar, juntamente con la Asociación Comunitaria La Matanza, en representación del pueblo Toba y el pueblo Mocoví, una denuncia ante lo que se conoce como el Mecanismo Regional de Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros denunciamos al Estado argentino por la no reparación de la masacre de Napalpí, por la violación del plazo razonable, por la violación del debido proceso, por la existencia de sentencias contradictorias dictadas por jueces de primera instancia. Así que estamos ahora contentos porque la comisión, después de pedirnos más documentación para que la audiencia esté al tanto, en general los procesos de admisibilidad demoran bastante tiempo en la Comisión Interamericana. En el término de 5 meses, no solo que nos pidió más información, sino que resolvió trasladar o notificar al Estado Nacional la existencia de la denuncia. Esto fue hace unos días, y el Estado Nacional ahora tiene un plazo de 3 meses con una prórroga de 30 días más, o sea, estaríamos hablando como máximo de 4 meses para responder a la denuncia que hemos formulado en el seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto es importante porque, en primer lugar, esto es un caso de reparación ante un etnocidio que implicó no un hecho aislado, sino un hecho más de lo que ha sido el proceso de colonización y de etnocidio de un pueblo indígena en América Latina. Julio, ¿qué se había aprobado en esta causa y cuál fue la resolución judicial que terminó cayendo ahora en noviembre? Bueno, la causa tiene un mérito en sí ya, que es que se logró probar la existencia de la masacre en Napalpí. Este era un hecho, primero, que había transcurrido en un flaco expediente en tribunales ordinarios de la provincia del Chaco, que hablaba de que lo que se denunció como masacre en Napalpí era un simple hecho, una simple reyerta entre indígenas, que había terminado con la muerte de un par de indígenas del pueblo Toba, y hemos corrido el velo de ese expediente judicial y las conclusiones de ese expediente judicial con el reconocimiento por parte del Estado argentino de la existencia de la masacre. Y para nosotros eso es muy importante porque, en general, la negación de los derechos de los pueblos indígenas tiene que ver con la negación de su historia, y la negación de su historia tiene como corolario, digamos, la privación de su tierra, la privación de su idioma, la privación
de sus derechos colectivos, de su derecho a la identidad, y esta causa, lo relevante, lo importante que tiene es que, para decirlo en un lenguaje que la audiencia entienda, se logró torcerle el brazo al gobierno nacional y que reconozca el hecho de la existencia de la masacre de Napalpí. Eso fue lo más importante, y eso no tiene retorno, digamos. También que es un delito imprescriptible y que debe ser reparado civilmente, y que esto también es imprescriptible. El Estado argentino negaba el hecho, negaba la existencia de lo que nosotros los abogados denominamos acción, y también la otra negativa que ha existido es, y que esa es la que ha hecho lugar la Corte, y también en su momento, en primera instancia, la doctora Nirenberger, es la legitimación de la comunidad indígena representada por la Asociación Comunitaria La Matanza para estar en juicio. Desconoce eso, y desconoce, bajo un argumento bastante pueril, que es que la Asociación Comunitaria La Matanza era una asociación civil, es una asociación civil. Bueno, ese régimen jurídico fue el único posible que reconoció el Estado a través de una ley, que es la Ley Nacional de Comunidades Indígenas, la ley número 23.302. O sea, el propio Estado, a través de otro órgano, como es el Poder Judicial, negó la existencia de las asociaciones comunitarias o asociaciones civiles indígenas. Este argumento que lo sostuvo en primera instancia el Estado Nacional y que hizo lugar en su momento la doctora Nirenberger fue el argumento que tomó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un fallo de noviembre del año pasado, hace un año. ¿Y qué se espera de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, lo primero es que le dé viabilidad al reclamo, que esto es lo que ya se ha logrado, digamos, ¿no? Que ponga su oído, que ponga sus operadores, que ponga su inteligencia a la luz de la legislación que Argentina se obligó a cumplimentar, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, también los otros convenios, el Pacto de San José y los otros convenios referidos específicamente a cuestiones de derechos humanos y de pueblos indígenas. Porque ese ha sido el grave error que ha cometido tanto la jueza de primera instancia como la Corte Suprema en hacer un análisis solo basado en el Código Civil, cuestión que no hizo la Cámara Federal de Resistencia, la que hizo lugar al planteo, hizo lugar a la reparación e hizo lugar a la indemnización económica. Ese planteo tiene una mirada distinta, o esa resolución de la Cámara tiene una mirada distinta a los otros dos tribunales, y es lo que nosotros pretendemos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Julio, ¿y hay descendientes de esa masacre, familiares que hayan sobrevivido a esa masacre? Sí, hubo en su momento, ahora han fallecido todos, Melitón Enrique, sí, Rosa Delgado, que han sido testigos en esta causa de resarcimiento o de reparación, en su momento, testigos que la verdad con muchas limitaciones pudieron dar su mirada a lo que fue la masacre, pero también ahora están los descendientes de ellos, y hay muchos. No necesariamente tiene que estar probado, porque eso fue un argumento que utilizó el Estado Nacional, que son descendientes directos de las víctimas, porque las víctimas, ustedes recuerden que no tenían documentos de identidad, eran grupos familiares, desaparecieron grupos familiares completos, nietos, hijos, abuelos, abuelas, digo, la masacre implicó un impacto muy fuerte en términos de etnocidio, en lo que hace a la desaparición de grupos o parcialidades importantes dentro de la comunidad Mocoví. Julio, y en la conferencia de prensa de hoy había referentes de las distintas comunidades, sí, ¿no? Sí, estaba quien inició o acompañó primeramente el proceso, que fue
el presidente del Instituto del Aborigen Chaqueño, Hermenegildo López, para que la gente tenga una idea. En su momento este tema era muy prohibitivo para las comunidades indígenas, generaba mucho miedo, generaba mucha paralización de las personas. Se había construido un sujeto colectivo sobre la base del miedo, del temor. De eso no se hablaba, eso no se podía contar. Fueron muy importante la labor que desarrollaron los ancianos. Un historiador, Mario Fernández, historiador y también nacido en el Aguará, profesor Mario Fernández, indígena y en un rato vamos a hablar con él, con Mario Fernández. Con Mario. Un rato, sí. Y uno de los primeros escritores junto con Juan Chico sobre la cuestión de Napalpí. También estuvo el presidente de la Asociación Comunitaria La Matanza y también el presidente de la Asociación Comunitaria Colonia Aborigen Chaco, que es el lugar físico de las 20.000 hectáreas que se logró recuperar en el año 1995 o reconocer la titularidad en cabeza de las comunidades indígenas. También estaba presente el señor Catori. Así que, y también varios miembros, varios dirigentes de las comunidades indígenas y del Instituto del Aborigen Chaqueño. Hoy estamos hablando un poco de esta agenda tan necesaria también en este contexto tan difícil. Hablábamos bien temprano de un acuerdo que se logró acá entre una comunidad indígena para poder recuperar y asegurar parte de su territorio. Estamos hablando de estas audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ahora estamos hablando de este pequeño avance, si se quiere, también en esta causa que fue muy importante, que es muy importante. ¿Cómo lo estás viviendo vos en este contexto? Argentina acaba de ser el único país que vota en contra de los derechos de los pueblos indígenas en una resolución, rechazando una resolución de la ONU, y estamos viendo como grandes retrocesos en todo sentido. ¿Cómo estás viviendo vos esto? En el reinado de los tiranosaurios, dirías vos. Sí. Bueno, yo creo que lo he dicho y lo repito, estamos a pasos de cangrejos, ¿no? Se retiraron de la COP29 sobre cambio climático, rechazaron, como vos decías, la declaración sobre mujeres específicamente. Sí, mujeres y niñas. Mujeres y niñas, me acordaba que había otro sujeto colectivo, pero no me acordaba quién era, sobre pueblos indígenas, y enarbolan banderas en ese sentido, con lanzamiento de foros y organismos apoyados por empresarios para la formación de cuadros libertarios en la ciudad de Buenos Aires. Así que en la era de los tiranosaurios nosotros somos optimistas, siempre optimistas, siempre buscando la plena vigencia de nuestra Constitución, del Estado de Derecho, de las instituciones democráticas, articulando con aquellos que se movilizan, con aquellos que no se quedan quietos y que indudablemente van generando un espacio distinto, un espacio de esperanza para los pueblos indígenas y también para los sujetos afectados por políticas tan retrógradas como son los jubilados. Acabamos de plantear hace 3 semanas una acción declarativa de certeza de inconstitucionalidad del veto de Milei con respecto a la cuestión de los jubilados. Estamos en la defensa de los trabajadores y trabajadoras expulsados tanto a nivel provincial como nacional por el Estado de manera caprichosa, representando también a distintos sectores que han quedado excluidos de la cobertura médica, peleando también con el gobierno provincial en el cumplimiento de una sentencia de asistencia alimentaria a comunidades indígenas. Es escandaloso que nosotros tengamos 6 millones de argentinos en vigencia, estado de indigencia, del cual un 60% son niños, jóvenes y adolescentes. Así que en ese escenario nosotros estamos convencidos que debemos articular lucha con derecho.
Julio, mil gracias como siempre. No, a ustedes, a la audiencia, y un fuerte y fraternal abrazo y muchísimas gracias por el trabajo que hacen ustedes. Muchas gracias, muchas gracias también por el trabajo. Este tiempo también va a pasar, así que siempre, claro, claro que sí. Muchas gracias, hasta luego. Cariños, que anden bien, gracias. El doctor Julio García integra la red de abogados indigenistas de la República Argentina, querellante en esta causa emblemática, paradigmática, la causa que posibilitó juzgar